La reflexión me parece necesaria, no es una reflexión nueva, ¿cierto? En realidad las empresas se están mirando a sí mismas, en el fondo estamos mirando las consecuencias que trae una hiperproductividad, una hipermaximización de los resultados de la empresa, tanto para los trabajadores de la empresa, pero también para las comunidades. Y en eso, en el fondo, hemos visto los problemas que Chile tuvo en Freirín, en Aysén, donde la empresa no está desligada de la comunidad, no está desligada del desarrollo sustentable, ¿ya? Entonces, efectivamente, el tema es un tema necesario de reflexionar. Y yo creo que esa reflexión han participado muchos teóricos, pero también empresarios desde puntos de vista prácticos. O sea, ¿qué hacemos y cómo hacemos para darnos nuevas formas de producción? ¿Y por qué es tan importante estas nuevas formas de producción? Porque no hay distancia entre cómo se produce, entre qué modelos instalamos y qué tipo de trabajador o subjetividad construimos, ¿ya? Entonces, como para dar un ejemplo, si tú tienes un modelo hacendal, por ejemplo, que es el modelo que imperó en Chile hasta la década del 60, ¿qué es lo que tienes? Tienes grandes terratenientes concentrados con mucho poder, donde los trabajadores no salen del territorio. ¿Y qué produce eso? Tiene cosas positivas, pero también produce una subjetividad laboral muy dependiente, muy pasiva, muy obediente, que ha permeado entonces la idiosincrasia del etos chileno. Cuando en entrevistas, en las encuestas internacionales de cultura organizacional, por ejemplo, ya los estudios Hofstede, que son famosísimos, que se reeditaron en Liderazgo hace muy poquitito, se le pregunta a los chilenos dicen en el fondo que frente a un adulto mayor, ya los chilenos le obedecen a los adultos mayores. Y en cambio en países nórdicos la ciudadanía respeta al adulto mayor. Pongo esa diferencia porque a veces en Chile entendemos que el respeto y la obediencia es lo mismo. Pero lo que hay de fondo, ¿cierto?, es, por ejemplo, una hipótesis que un modelo de producción produce subjetividad. Entonces, esta pregunta por los modelos de producción es fundamental, porque no es independiente del tipo de trabajador y es más, de ciudadano, de país, de gobierno que vamos a tener. ¿Y qué es lo que hemos visto? Hemos visto que el modelo capitalista ha producido una subjetividad, quizás ahí el autor más famoso puede ser Slavoj Žižek, él la denomina subjetividad cero. ¿Y qué significa esta subjetividad cero? Una subjetividad autista, encerrada en sí mismo, ¿cierto?, que en el fondo se mueve por sus propios beneficios de una manera individual y donde en realidad construye relaciones utilitarias en función de sus propios beneficios. Es una subjetividad competitiva que más que ayudar al otro se posiciona sobre el otro y entonces yo gano y la mejor posición que te puede quedar a ti es tú te acomodas. O sea, estos son mis objetivos, yo gano, tú te acomodas. Por lo tanto, pensar en el fondo el modelo productivo es fundamental. Lo digo no solo para la empresa, para los bienes que produce la empresa, para el valor que agrega la empresa, sino que también la implicancia que tiene la subjetividad. ¿Y qué me pasa con la entrevista entonces que ustedes le hacen? ¿Y qué me pasa con eso entonces? Que la respuesta la encuentro insuficiente, por no decir derechamente débil, un poquito floja, así ya, me atrevo a ir para allá. Porque de una u otra manera hace el llamado a la toma de conciencia. Ya no nos dice cómo, una pregunta que uno se hace, bueno, pero ¿cómo se toma conciencia? Porque ¿cuál es el problema que tiene la conciencia? El problema que tiene la conciencia es que como uno vive en ese estado de conciencia, no sabe dónde está. Entonces lo que hay que hacer, ahí la película Matrix es espectacular, porque los que viven en la Matrix no saben que están en una Matrix. Hay que salir de la Matrix para saber que el otro vive en la Matrix. O sea, la primera pregunta es, que yo le hago aquí, ¿dónde está él? Porque en un sistema capitalista que produce subjetividad, todos estamos en la Matrix, ¿ya? Y dos, ¿cómo hace para sacar de la Matrix? ¿Cómo hace ese despertar de Neo? No fue fácil despertar a Neo, no era fácil despertar a los ciudadanos, no es tan simple como una toma de conciencia. La encuentro necesaria, hay que despertarlo, pero insuficiente. O sea, la otra parte de la teoría, ¿qué te dice? ¿Ya? Porque aquí lo que estamos hablando es transformar el mundo, básicamente. Uno transforma el mundo y por eso las ideas son tan peligrosas y los libros son tan peligrosos. Uno transforma el mundo por ideas, perfecto. Ya tome conciencia, cambio de idea. Pero también uno transforma el mundo por praxis, cambiando las prácticas. Chile en eso, es muy alineado. O sea, basta que saquemos una ley de no fumar y cambiar las prácticas.
y baja el consumo de cigarros, basta que saquemos una ley de alcohol y cambien las prácticas en Chile. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? No basta esta toma de conciencia, hay que avanzar al mundo de las prácticas y hay que avanzar de manera institucionalizada. Tiene que haber una institución que empiece a regular el daño que le producimos al medio ambiente, las enfermedades y la salud mental en la que están expuestos los trabajadores y avanzar hacia más institucionalización. Por eso digo que la respuesta es un poco flojita. Bueno, ahí Raxi Sodia, en la entrevista que nosotros le hacemos, él trata de proponer, o nos advierte en definitiva, nos dice que la actual forma de producción que tiene el sistema capitalista es una forma antigua, es una forma que está destinada al fracaso y a morir si es que se mantiene como tal. Y ahí nosotros lo forzamos un poquito o le preguntamos, porque claro, nuestra forma actual de hacer capitalismo nos dice, los indicadores dicen que el 70% de la fuerza laboral en Chile gana 500 lucas de ahí para abajo, ¿no es cierto? Nos habla de que tenemos una concentración de la riqueza, el 75% de la concentración de la riqueza se lo lleva el 20% de los más ricos. Eso habla de que ese es nuestro sistema de producción. Es un sistema extractivista, es un sistema rentista, es un sistema donde no hay valor agregado porque sacamos piedra y tierra, ¿no es cierto? Por lo tanto, la visión que él plantea habla de la centralidad de la persona, pero parece que eso funciona bien en países nórdicos o en países donde efectivamente el capital humano está produciendo inteligencia y está produciendo valor agregado y en donde el bienestar social está resuelto. En esos países la educación y la salud es un derecho social garantizado por un Estado. No tienen el problema que vamos a tener nosotros con las pensiones. Entonces, ahí, claro, yo también creo que Raj quizás no tiene mucha información de Chile en ese detalle, a pesar de que él, en nuestra conversación también nos dice que él admira mucho el modelo que se instaura en Chile. Quizás él también está desinformado y no lo sabe cómo se instaura ese modelo. Se instaura en dictadura, con sangre y fuego. Y ahí se genera una nueva casta empresarial que es la que hoy en día habla de los éxitos y el modelo dominante, hegemónico que tenemos. Entonces, él habla de la centralidad de la persona, él critica el modelo capitalismo actual, dice que si ese modelo sigue, están destinados al fracaso y en el fondo, no lo dice en esta entrevista, pero sí lo dicen otros medios, que estamos a puertas de una revolución o va a llegar el comunismo y el socialismo. Él considera que el capitalismo es el único sistema que ha demostrado eficiencia y progreso a la humanidad y él plantea mejorarlo. ¿Qué te pasa con todo eso que hay detrás? Porque son números concretos, o sea, nosotros como modelo estamos muy al debe. ¿Qué te pasa a ti? Claro, escucho dos cosas, ¿cierto? Por una parte escucho en el fondo como que llegó a tal nivel el modelo que el modelo no se puede sostener porque son tantas las diferencias, ¿cierto? Es tanta la exclusión de poblaciones enteras que ni siquiera acceden al trabajo, porque efectivamente el sueldo de Chile es mínimo, pero hay otros continentes, África, devastados, sin trabajo, o sea, es más grave que eso por una parte, ¿cierto? La crítica, y por otra parte, en Raxi Sodia, ¿cierto? El tema de que este modelo también ayudó a crecer a Chile, es un modelo bueno, ¿ya? Mira, a mí me gusta esto así, me gusta que las cosas que hayamos dejado de pensar en como bipolar, una cosa y la otra, creo que efectivamente hay que matizar que las cosas pueden tener como luces y sombras, positividades y negatividades, ¿ya? Bien, pero yo personalmente no me creo ninguna de las dos tesis. Primero que nada, no me queda claro que el modelo esté llegando a su fin. O sea, si uno ve la tendencia mundial, incluso en los países nórdicos, el Gini ha aumentado. Es mundial. No es que el tercer mundo, que eso siempre lo ha tenido y Estados Unidos también, o sea, Estados Unidos no tiene equidad, ¿ya? Pero no es que nosotros nomás tengamos un Gini súper distanciado porque empezó a aumentar también allá. O sea, lo que uno ve es una tendencia y lo que uno ve es que surge una nueva cosa que no está analizada, porque está analizada en relaciones de personas, que es el capitalismo financiero. Y el capitalismo financiero funciona sin personas, funciona con movimientos de grandes capitales, a tal nivel, y que lo hemos dicho, ¿cierto?, que las empresas tienen más fuerza económica e incluso poder que países, y que lo pueden controlar al mundo. Entonces,
veo que ahí en realidad falta hacerse una pregunta en respecto de que no es solamente la producción, ¿cierto? Sino que también es la distribución del poder y la riqueza. Y no me queda claro que esté llegando a su fin, ¿ya? Porque en esto además se cruza otra cosa para mí, no solamente el surgimiento del capitalismo financiero, sino que lo que está pasando ahora con las empresas, por ejemplo, y el Big Data, ¿sí? Y cómo están controlando perfiles de consumidores, pero no solamente en función de la empresa, en función del poder y la gobernanza, cómo están controlando perfiles de ciudadanos para determinar determinados gobiernos que finalmente adhieren a determinadas políticas, empresas y favorecen determinados capitales. O sea, hay una lógica detrás de esto. Entonces, yo creo que estamos empezando una nueva era, mucho más analógica, mucho más en lo abstracto, en donde incluso esta cosa de la extracción probablemente que hace Chile del cobre y todo, yo creo que el futuro está abierto a la creación de nuevos negocios, y es que lo que uno ve, o sea, para allá vamos. Amazon, Uber, son aplicaciones, son servicios, y muchas veces con muy pocas personas, mucha concentración de poder, ¿cierto? Facebook, de las empresas más grandes e importantes del mundo, ¿pero por qué? Porque controla muchos perfiles, porque controla mucha información. Entonces, lo que quiero aquí como tematizar es que no se juega en esa relación humana tan bonita de la persona a persona, que es la escuela de las relaciones humanas, del 50, con Elton Mayo. O sea, ahora estamos hablando que no solamente eso, sino que la distribución del poder también, y eso sí nos llega a los ciudadanos, ¿ya? Eso por una parte. Y por la otra parte, en el fondo, esta cosa de que Chile ha crecido, yo creo que hay que entender, y mira, aquí uno tiene hartos debates, ¿cierto? No podemos negar que hay un avance económico, que eso está claro, ¿cierto? Que han tenido acceso a bienes y servicios, ¿ya? Se dice así, ¿cierto? Más población, una población también como más heterogénea, pero está la pregunta ahí en el fondo y tiene que ver con derechos, ¿sabes? Con un enfoque de derechos y con los derechos que tienen que garantizar también los países. ¿Qué tipo de bienes y servicios, de qué calidad también le estamos dando? O sea, una cosa, porque el modelo en Chile se ha instalado desde la individualidad. Eso bien, porque es neoliberal rajatabla. Entonces, claro, para una élite, la que tú dices, la que concentra el 75% de la riqueza en Chile, los bienes y servicios cumplen con todos los criterios de alta calidad y todo, pero cómo eso ha permeado a los otros, yo creo que Chile está súper al debe. Te voy a dar ejemplos de educación, por ejemplo. O sea, educación no significa cobertura. Desde una perspectiva de justicia educacional, ¿ya? La educación tiene que, o sea, ¿qué le tiene que garantizar un ciudadano? Que vaya al colegio, que tenga una escuela donde ir, que permanezca y que no lo echen. Chile recién se está preocupando de eso, que sea promovido de curso. Entonces, todas estas cosas que mira el inmigrante, no te lo promuevo, que participe, Chile lo tiene al debe, y que tenga calidad. ¿Qué significa? Que si en Chile nosotros no tenemos escuela de calidad, no estamos garantizando el derecho a educación. Súper básico, súper básico. ¿Y qué significa no garantizar el derecho a educación? Que a poblaciones enteras le estás dejando sin un desarrollo, porque no tiene, ya sabemos que la educación es mala, y así todo no hemos podido mejorar. Entonces, también es mucho más gris este aporte que ha hecho este modelo a Chile. Yo también lo pondría en cuestión. Sí veo, ¿cierto? Ciertos progresos económicos, ¿ya? Pero no me queda claro el aporte en el valor agregado sobre las personas en cuanto a ética, moralidad, desarrollo de contenido y habilidades disciplinarias básicas para competir en el mundo. O sea, en el fondo el capitalismo consciente que plantea Raxi Sodia no es suficiente, no es una respuesta suficiente para nuestra estructura económica como la hemos construido, para bien o para mal, como nos hemos constituido como sociedad, para bien o para mal. Ese capitalismo consciente no basta. ¿Por qué no basta? No basta el capitalismo consciente porque no se trata de un despertar de una conciencia individual de uno a uno a uno. Lo primero es decir que es muy difícil despertar la conciencia individual. Y así, para hacer la broma aquí, el psicoanálisis te demora 5 años en despertar tu conciencia, en automirarte. Así, va a ser una broma, pero no es fácil, ¿ya? Pero aun cuando lo hiciéramos, ¿cierto? Nos demoraríamos un montón uno a uno, pero no es solo la conciencia, es el cambio a la acción. No solo es el darse cuenta, es el hacerse cargo. Entonces, yo creo que Chile tiene el diagnóstico súper claro, pero lo que no ha querido avanzar en hacerse cargo.
Lo tenemos claro, si esto nosotros lo sabemos. Hemos hablado, mira, de por décadas que el puerto de Valparaíso está muriendo. Yo te digo, cuando te digo décadas, te estoy hablando 40, no te estoy hablando de 2. 40 décadas, sabemos que hay que no pasa nada. Hemos hablado por décadas, y te estoy hablando 50, 60 décadas, que en el fondo hay que agregarle valor a nuestros commodities, ¿ya? El salmón, la madera, el cobre, lo sabemos. Hemos hablado también en Chile de los efectos negativos que tienen los trabajos precarios, flexibles, ya tenemos conciencia. ¿Y cuáles son los cambios? La verdad es que no, lo que veo es como a veces una hiperincentivación del modelo, por eso te digo que no estoy clara que esto vaya a caer, y lo que uno ve como ciertas experiencias lunares, formas que tratan de hacerlo distinto, y sí hay en Chile. Si hay gente que está por la empresa B, sí se le quiere poner el valor a la empresa B, ¿cierto? Y también en el fondo a tratar de buscar nuevas formas de organizar el trabajo, por ejemplo, en cooperativas, ¿no? Entonces, que eso sea tendencia y que basta con despertar la conciencia, yo personalmente no encuentro suficiente. Ok, entonces entremos a la fase propositiva de idea. Perfecto. ¿Cuál crees tú que sería entonces el camino que deberían tomar las empresas chilenas para poder mirar y efectivamente, como se comparte el diagnóstico con Raxi Sodi en el sentido de que si seguimos haciendo más de lo mismo, la empresa desaparece y obviamente la transformación empresarial no llega porque vamos a quedar atrás del carro? ¿Cuáles serían esos caminos o cuál sería tu mirada para que la empresa tuviera una transformación sana, sustentable, dentro del ideal que plantea Raxi Sodi, en el fondo decir, las personas son el centro del negocio, no otra cosa? ¿Cómo debería ser el centro del negocio de las personas bajo tu mirada? Perfecto. A ver, ahí no quiero dar una respuesta global y todo porque no me la creo. Quiero contar ciertas experiencias reales que sí están ocurriendo en Chile, que lo encuentro interesante de compartir, de socializar. Si yo tuviera que poner una palabra aquí, yo pondría, sí, toma conciencia, institucionalidad. Creo que falta institucionalidad, pero institucionalidad que crea una nueva realidad y que crea un nuevo Chile. Entonces quiero contar, por ejemplo... ¿Cómo se entiende esa institucionalidad? Allá voy. Quiero contar, por ejemplo, la experiencia que tuvo el municipio de Valparaíso, ¿ya?, en relación a cómo hacer el aseo de las calles. Este es un problema gravísimo en Valparaíso. Todo lo que hemos visitado Valparaíso sabemos que es una ciudad difícil de limpiar porque tiene mucha quebrada, además por la forma en que vive la población en el fondo, no es tan fácil mantenerla limpia, pero es una tremenda demanda ciudadana. Entonces, ¿qué hacer con esto que es caro y cómo hacerlo bien? Y el municipio, en el fondo, hablando con la gente que hacía el aseo y todo, les propuso que ellos mismos se conformaran en una cooperativa. Porque conocían las calles, conocían el oficio, sabían hacerlo. Y cuando tuvo que licitar el aseo de Valparaíso, y ahí entra la institucionalidad, dentro de los criterios de selección de empresa, no bastaba con tener un costo más bajo que la empresa de la competencia, no bastaba con tener una experiencia técnica en cómo saber y limpiar y organizarse una ciudad además que recibe carnavales, finales de año, año nuevo, etcétera, sino que pusieron institucionalmente uno de los criterios que iba a primar y que iba a entrar a ponderar, a dar puntaje, era cómo las platas que el municipio entregaba a una empresa se repartían entre sus trabajadores, que mostraran entonces su modelo, ¿ya? Y entonces lo que tuvo que hacer la empresa en una licitación es mostrar su modelo. ¿Y qué es lo que pasó finalmente? Efectivamente se ganó la licitación esta cooperativa que está trabajando con estos ex funcionarios que antes habían trabajado en la municipalidad. ¿Y qué tenemos? Trabajadores con sueldo más alto, trabajadores con más sentido, porque en el fondo no solamente tienen el sentido de limpiar Valparaíso, sino que son parte de una empresa y de la participación de las ganancias. Tenemos que le salió más barato al municipio y tenemos la ciudad más limpia y tenemos la ciudadanía más contenta. Pero ahí hubo una institucionalidad. No es la buena onda nomás, cambiemos la conciencia, yo te trato bien y soy respetuoso contigo. No. ¿Cómo cambio la realidad? Y para cambiar la realidad hubo que poner un nuevo criterio. Muéstrame cómo repartes tus utilidades. Y quien la reparta de manera más equitativa, ella se lleva los bienes públicos, porque finalmente estamos hablando de platas públicas. Entonces, por ejemplo, ahí hay ejemplos concretos de cómo avanzar.
Por supuesto que van a tener montones de problemas y que esto no es fácil. Por supuesto que la toma de decisiones en una cooperativa es más compleja, pero yo creo que son esos desafíos prácticos los que hay que enfrentar. Yo para allá pondría la mirada. Y ahora, por ejemplo, en la empresa privada, que ya son modelos instalados, donde no tenemos esta posibilidad de un ejemplo súper potente como el que mencionas con la municipalidad, con la nueva gestión administrativa de la Municipalidad de Valparaíso. ¿Qué pasa con las empresas que están instaladas, que sí están mirando, o sus líderes sí están mirando otros modelos? A ver, pucha, yo quiero hacer mejores cosas, quiero ser sustentable, quiero pagarle bien a mis trabajadores. ¿Cómo aportamos y qué mirada podemos aportarle a ellos? Claro, yo creo que todo se juega, ¿cierto?, en el manejo del poder. ¿El manejo del poder en qué está? En manejo de la información, manejo de la toma de decisiones y manejo de la distribución de los bienes. Eso es. Los empresarios les queda cómodo, quizás voy a ser muy crítica, ya les queda cómodo verlo y todo, pero es difícil cambiar mis prácticas porque nadie quiere perder sus privilegios. O sea, hay que estar muy convencido a dónde quieres cómo avanzar, ¿ya? ¿Qué le pasó a la Volvo y a la Audi? ¿Qué hizo la Volvo? La Volvo, en el fondo, generó este software que se lo ponía al motor de los autos, ¿cierto? El software, en una revisión técnica, impedía que tuvieras los gases contaminantes. Entonces, ¿qué hizo la Volvo? Sacó 6 millones de autos, me parece que eran, absolutamente contaminantes, pero que pasaban todas las pruebas por un software, ¿ya? Bueno, con la demanda de Estados Unidos, que le metieron 600.000 autos a Estados Unidos, ahora no solamente se lo tienen que pagar, sino que hay un juicio, tienen que indemnizar y todo. Pero no quedó solo en la Volvo, quedó también en la Audi. La Audi también había hecho lo mismo, el mismo software. Y además un segundo software que aumentaba otra eficiencia ficticia. Y cuando en el fondo se ha avanzado en esto y se ha interrogado, ¿qué es lo que estaba de por medio ahí? La junta accionista de ganar más dinero, pero los grandes managers. ¿Por qué? Porque ellos reciben estos bonos. Esto es bien interesante, lo dice Rapsisodia, de cómo ha incrementado casi en 1000% los bonos que tienen los altos gerentes, ¿cierto? Cuando uno ve la publicación que te estoy diciendo, y esto es interesante, si uno hace un análisis histórico, por ejemplo, de los 40, en teoría del management y todo, el manager no era nada. Como incluso los dueños de la empresa, así como que tenían un bajo valor, así que me quite el trabajo que yo no quiero hacer, que quiero hacer otra cosa. Pero ahora el manager es como el César, el gran emperador de esta cosa con estos bonos. Entonces, en el fondo la pregunta de eso es, ¿qué pregunta se tiene que hacer la empresa privada? Bueno, en el fondo, ¿por qué benefician a una élite cuando el trabajo es construido colectivamente? Segundo, sí, ¿cómo funciona éticamente esa élite para presentarse a sí mismo? Finalmente las ganancias son súper individuales y hemos visto esa hiperconcentración. Y tercero, hacerse la pregunta con respecto de qué y cómo quieren distribuir el poder. Y ahí en eso, mira, soy bien abierta, no soy talibana, puede ser poco, puede ser en una pura línea, ¿ya? Pero yo creo que para allá va el cambio de la empresa chilena. Y ese poder, para poder explicárselo a nuestra audiencia, ¿cómo lo definimos? ¿A qué poder, para que lo puedan entender, qué poder está en disputa y qué es lo que está en disputa detrás de eso? Lo voy a decir, claro, lo voy a decir en términos muy simples, porque ahí, claro, uno podría ir a como distintas teorías y también decir efectivamente, no es que la empresa y los empresarios solamente tienen poder, los trabajadores tienen un montón de poder y los empresarios lo pasan súper mal con los trabajadores también, y es cierto que tienen poder y todo, pero tiene que ver con poder en el fondo en la información, qué información se baja, cómo se presenta la empresa, ¿ya? Tiene que ver con el poder en la distribución de las ganancias, dónde se concentran, ¿ya? Hasta dónde van esos bonos, quiénes más debieran participar de esos bonos, y tiene que ver con poder en la toma de decisiones, que esto la teoría lo ha dicho así, cuando dicen que las pirámides se aplanan, es precisamente para poner la toma de decisiones más horizontal y que más participen y se sientan parte de esa organización. Creo que Chile todavía tiene una estructura centralizada, verticalista, y te lo voy a decir incluso georreferenciada, ubicada en Santiago. O sea, absolutamente centralizada. Todos los bancos, todas sus transacciones las hacen en Santiago, los recursos humanos se reclutan, todo un modelo masivo de empresa. Habrá que preguntarse entonces cómo distribuyen la toma de decisiones a lo largo del país, qué oportunidades le dan a lo largo del país, cómo se construyen el valor agregado a lo largo del país, cómo se reparte también.
Bueno, Igor Sisodia plantea que él dice que una manera a la capitalista solucionar el tema es que los de arriba se bajen su renta y para que así los de abajo también puedan subirla y ahí disminuir el índice Gini. Él lo plantea como una posibilidad. En una entrevista que le dio a La Segunda hablaba de que debería haber un ranking de ingresos y remuneraciones de la empresa privada para que se transparentara esa información y se viera, y eso obligara, entre comillas, al mercado a empezar a equilibrar más la cosa. O sea, que a alguien un poco le dé vergüenza si quiere ganar mucha plata, si no, sabéis que bajemos un poco esta cosa. Él lo plantea desde el ranking, con su lógica. Pero yo creo que estos temas igual son transparentes acá en Chile y nuestros líderes no lo ven, o sea, porque la posición es cómoda, verlo. Exacto. O sea, cuando estamos en el debate ahora de que nuestro presidente plantea de que es necesario que las autoridades bajen su sueldo, que se dio cuenta que era importante bajar su sueldo, tema que Giorgio Jackson y Boris vienen planteando hace años, pero nadie lo escuchó. Ahora pareciera que se abre una ventana de discusión, pero lo curioso es que se lo plantea al mundo público, siendo que el problema está en el mundo privado por las altas remuneraciones y por esta concentración de la riqueza, en donde nuestro estimado presidente también es parte de ese grupo, o sea, él está dentro de los millonarios de Chile. Entonces, yo creo que ahí, claro, para poder transformar y para poder ser un aporte para el mundo organizacional, para poder ayudar a los gerentes de que tengan miradas distintas y poder a la vez tener metodología, es súper difícil poner este debate encima, porque hoy estos gerentes que tú llamas, estos Julio César dentro de la empresa, los contratan para maximizar utilidades, o sea, los contratan para que los dueños sean más ricos, y esa es su pega, y los contratan para eso. Y está el gerente de recursos humanos que tiene que ponerle estructura, que tiene que poner institucionalidad, a mejorar el clima, lograr compromiso en una estructura que ya es desigual. Entonces, es súper difícil porque si vemos que nuestra élite política no ve eso y ve que solo hay que bajar el sueldo a las altas autoridades, ¿y qué pasa con los otros? Entonces es como que estemos macondo, o sea, es como muy surrealista esta discusión. ¿Cuál sería ahí el mensaje o de qué manera ayudar a los que toman las decisiones desde el recurso humano para poder instalar una conversación con altura de mira y realista? O sea, porque es un tema que va a estallar, si no estalla ahora, va a estallar más adelante. O sea, ¿cómo yo mejora esa brecha salarial en el fondo? Que no es solamente la mujer, sino que en general. ¿Qué te pasa a ti con eso? Mira, lo primero, en el fondo, cuando Rap Sisodia dice eso, en alguna medida quiere avanzar a mayor institucionalización, o sea, no falta con la conciencia, no basta la conciencia, hay que normar. ¿Y qué es lo que hay que normar? Que las diferencias de sueldo sean de 1 a 90. O sea, el sueldo promedio de la empresa, el gerente que más gana tiene que ganar 90 veces, ¿ya? Ahí en la entrevista él nombraba que eran 12.000 veces, o sea, tenemos unas empresas, pero una locura. Entonces, en 40 años los trabajadores no habían aumentado su ingreso. Exactamente. Aumentaron 900 veces. Ese es el dato duro de Estados Unidos. Exactamente. Entonces, es interesante en el fondo que, si bien no lo dice con la palabra explícita, porque la palabra, es cierto, estas organizaciones conscientes, pero sí se da cuenta que hacen falta normativas, o sea, hay que regular, hay que poner institución en eso. Entonces eso es lo primero que hay que decir. Y yo concuerdo con eso, que hay que regular y poner institución. El otro día comentaban ahí Weinstein, ¿cierto?, que 17.000 familias ganan aproximadamente 111 millones de pesos mensuales. ¿Ya? Ese es el dato de Chile, de eso estamos hablando de los supermillonarios de Chile, ¿ya? Yo no creo que sea como en el fondo yo creo que esta gente hace un montón de obras, acciones sociales y todo, pero obviamente manteniendo como sus privilegios, ¿ya? Entonces lo que hay acá es una naturalización, como que, mira, no puede ser de otra manera, esto es así, él tiene derecho, él arriesgó y es que todo es cierto, pero Chile está absolutamente naturalizado en esto, está naturalizado, por ejemplo, una pensión que no alcanza a vivir, que la gente no alcanza a vivir. Entonces podemos reclamar y todo, pero sigue operando esto, ¿cierto? ¿Y por qué te lo digo esto? ¿Por qué es tan importante? Porque sobre todo en los países nórdicos, porque en realidad en la Europa Latina, digamos, mejor que Chile, pero también pasan cosas ahí.
En los países nórdicos es muy fea determinadas acciones. No solamente hay una normativa legal de institución que funcione, que es súper importante, sino que también hay una normativa moral y una sanción moral. Entonces, si alguien llega, un senador llega muy tarde a su reunión, él va a renunciar, porque no tiene cara de poder presentarse ante la ciudadanía como responsable del rol que le han encomendado, ¿ya? Si un primer ministro, ¿ya?, compra una pequeña cuenta de casa con la misma tarjeta de renuncia. O sea, lo que hay en Chile es un tema bien complicado, ¿cierto? Hay una hipernaturalización del fenómeno. Creo que es muy importante esto que hacen ustedes, socializar, mostrar, y entonces yo creo que va en esta línea de más institución. Hace falta, hay que regularlo, yo creo que hay que regularlo, ¿ya? Estoy pensando al interior de la empresa y también como país, ¿cierto? Y yo creo que hay que fortalecer, y creo que Chile va muy fuerte en esa línea, como los juicios más morales, un desarrollo moral más fuerte, ¿ya? ¿Qué es lo que, cómo veo Chile en el fondo? Veo Chile así, ahí el que es bien famoso en esto y interesante porque tiene 3 estadios muy simples, ¿cierto? Es Colbert, del desarrollo moral humano. O sea, una primera etapa, que es la primera etapa, la preconvencional, que es la que se daría en niños, y que en el fondo es todo para mí porque es todo lo que me conviene a mí. Y si a ti no te conviene, lo siento mucho. Yo creo que harto de la moralidad financiera, y en Chile está en esa línea, ¿ya? Después viene una etapa convencional, que es aplicar la regla, la norma a rajatabla, sí, terrible. Entonces, bueno, si alguien roba, bueno, pongamos de nuevo, en el fondo, instalemos de nuevo la pena de muerte. O sea, rajatabla, durísima, ya sea el que falta la ley. Y la etapa postconvencional, Chile tiene que avanzar y las organizaciones tienen que avanzar a eso, en donde si bien hay universales, hay normatividad, hay particulares, hay que analizarlo, hay que entenderlo en esa diversidad. O sea, no puede ser una hipernormalización. Creo que esas conversaciones de esa índole sí se pueden llevar a los espacios de la organización. Ok, se nos acabó el tiempo, así que queda mucho paño por cortar. Hay mucha conversa. Muchas gracias por la posibilidad que nos da de estar acá en la Católica Valparaíso, acá en la Escuela de Psicología, reflexionando sobre estos temas. Así que en otra oportunidad podemos ir conversando. Muchas gracias, Patricio, muchas gracias a RH Management por la oportunidad también de compartir con ustedes estas ideas y de seguir nutriendo, ¿no es cierto? Esto es un debate en curso. Exacto. Muchas gracias.